Bueno, de mi parte, decirles bienvenidos a todos. En principio quiero agradecer a la comisión organizadora que tuvo la gentileza de invitarme para dar esta conferencia sobre un tema que nos inquieta ante la sola mención de la palabra. Se trata de la muerte. Aquí debería decirles, parafraseando a Wittgenstein en su conferencia sobre ética, algo así como: antes de comenzar a hablar del tema, permítaseme hacer unas palabras introductorias. Sobre todo, para que no salgan espantados de esta sala antes de llegar al final de la conferencia, y mucho menos para que se depriman durante este comienzo. Pensar, analizar, investigar la muerte no es un tema fácil, porque despierta sensibilidades, evoca temores o provoca angustias perfectamente comprensibles desde las biografías personales de cada uno de nosotros, pero también desde los recorridos históricos de las sociedades. No hace falta que les recuerde que hace no tantos años la muerte habitaba en las calles, ¿sí?, de nuestras ciudades. En este punto siento la necesidad de despejar algunos interrogantes iniciales que suelen aparecer luego en las conversaciones informales. El primero de estos interrogantes se resume en la siguiente frase: ¿por qué estudiar la muerte? Y la respuesta tiene sus complejidades, pero puedo adelantarles una respuesta corta. La frase sería entonces: ¿por qué no? ¿Por qué no estudiarla? La muerte es una circunstancia de la vida y por lo tanto le corresponde, al menos, el mismo rigor de estudio con que se analiza el Estado, los trabajadores, el petróleo, la economía, la cultura o la sociedad. No se tiene la misma idea de muerte en la antigüedad que en el presente, y el concepto puede ser rastreado en el encuadre que nos ha dejado Fernand Braudel, denominado la larga duración, el long durée. Pero además, vivimos todos los días rodeados de elementos que evocan la muerte. Los periódicos muestran impúdica y descaradamente en distintas páginas, a la vez que se reserva un lugar específico para ella en los obituarios. Aparece en las remeras con calaveras, en las bandas de punk, dark y metaleros. Tengo que decir que la selección es a gusto propio. Pero ustedes, si yo digo punk, dark y los metaleros, saben a lo que me estoy refiriendo, y cada uno puede encontrar en la tapa de su propio disco la referencia a la muerte que mejor le parezca, porque están allí, cuyas letras mencionan directamente el color negro como moda también nos habita, ¿sí? Es una constante en el invierno y es la mejor opción para la combinación con colores en el verano. Es decir, la muerte está alrededor nuestro, pero a veces la ocultamos, otras veces la damos tan por sentada, por sobreentendida, tanto que casi no pensamos o no queremos pensar en ella. Aquí les agregué la imagen de la Catrina mexicana, pero que cada vez comienza a generalizarse más por América Latina, incluida la Argentina. La Catrina, seguramente ustedes saben, es la esposa del Catrino. Y el Catrino y la Catrina eran nuevos ricos, ¿sí? Entonces la Catrina ostenta su riqueza más allá de la muerte, ¿no? En el mismo cadáver. Así no se viste la gente del pueblo mexicano. Ahora bien, y aquí va la segunda aclaración. Cuando desde la investigación nos preguntamos por la muerte, intentamos comprender el contexto en que se produce.
Buscamos detectar categorías analíticas que posibiliten su comprensión, las formas históricamente situadas en que se gestiona y tramita la muerte de modo individual y colectivo. Y esto lo subrayo porque muchas veces tenemos la tendencia a creer que el muerto es nuestro, nada más que nuestro. Y sin embargo, ese muerto habitó en una sociedad que lo contuvo, en la que participó otras instituciones, y la sociedad responde a esa muerte no de manera individual, sino también de manera colectiva. Vuelvo a decir, basta con abrir la página del diario y mirar todos los obituarios, cuántos avisos se refieren a una única persona. Decía entonces, buscamos detectar esas categorías analíticas, las formas históricamente situadas, es decir, nos interesa saber el modo en que los mortales resolvemos la situación en cada época, el modo en que los vivos atienden y viven las circunstancias de la muerte en este más acá de nuestro presente vivo. Dicho de otra manera, el estudio de la muerte dice mucho del muerto, pero dice mucho más de los vivos. La mirada que la antropología construye sobre la muerte, y desde aquí nosotros compartimos este argumento, es la de situarla como uno de los ritos de pasaje. Es decir, el proceso se produce cuando, estando en un estado, se pasa a otro. Y es aquí donde nos detenemos, porque nos interesa destacar este punto de referencia para los individuos, la colectividad o la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque la muerte es un acontecimiento que habilita el duelo, que señala con claridad que alguien ha entrado en la transición de un estado a otro. Y esto se materializa primero en la pérdida del ser querido, del otro, con la pérdida, convertido de este modo en una ausencia perpetua. Luego, a partir de rituales funerarios, donde el muerto es el convocante y el personaje principal del evento. Esto ocurre en todas las sociedades, con sus variaciones temporales y culturales, desde el África subsahariana hasta Nueva York, en la costa patagónica o en la cordillera patagónica. Es decir, ocurre en todos lados, aunque tenga características diferenciadas. ¿Por qué? Porque estos rituales, atravesados por creencias más o menos sagradas de la comunidad, son necesarios para que los deudos y la sociedad puedan expresarse y con ella enfrentar la idea de transición a partir del fallecimiento de un miembro de esa comunidad. Y ese enfrentamiento con la ausencia es en términos psicológicos, sociológicos, políticos, vivenciales. Y para ello no solo se hacen las previsiones para el entierro, sino que también se hacen previsiones de los modos de recordatorio, que generalmente comienza con los obituarios, con la evocación y memoria como modo de permanencia del muerto en la familia y la comunidad. El conjunto de estas manifestaciones rituales abren la puerta para el camino hacia la aceptación de la pérdida. Cuánto nos lleva ese camino es una cuestión personal, aunque, como ustedes saben, los terapeutas, los psicólogos suelen tipificar la duración del duelo. Así, no sabemos qué hay en el más allá de la transición, en el más allá de la muerte, pero sí sabemos que en este más acá hay mucho para decir sobre los modos de sobrellevar la pérdida. Es este más acá el que nos interesa. Dicho esto, revisamos un poco, ¿sí? Entre los años de 1960 y 1970, los intelectuales franceses enrolados en la Escuela de los Anales comenzaron a interesarse por la muerte en Europa desde el fin de la antigüedad a la modernidad clásica de los siglos XVI, XVII y XVIII. Me estoy refiriendo a Michel Bovell, Georges Duby y Philippe Ariès. Cada uno de ellos venía de analizar la historia europea desde sus propios intereses, pero coinciden en señalar que a fines del siglo XIV y hasta el siglo XVIII, años más, años menos, se produce un cambio en la sensibilidad ante la muerte, y que esto se evidenciaba notablemente en
la muerte de los niños, que había sido representada una y mil veces en el arte desde los tiempos medievales. Sin embargo, este análisis de las imágenes resultó limitante para la explicación de la muerte y la comprensión de la sociedad. Lo interesante de estos historiadores fue que lograron categorizar nuestro objeto. Para Bauvel puede entenderse que hay una muerte física, una experiencia de la muerte y un discurso sobre ella. Cuando se refiere a la muerte física, no solo se está diciendo, bueno, nos quedamos con el cuerpo muerto, sino que ese cuerpo puede ser contabilizado y pasar a formar parte de un tipo de demografía. Y cuando habla de la experiencia de la muerte, no es solamente, digamos, nosotros no experimentamos la muerte, ¿no? Epicuro diría, cuando llega la hora de la muerte, nosotros ya no estamos allí. Pero son los otros los que se quedan, los que experimentan la muerte. Esto es lo que propone hacer el relevamiento. Y el discurso sobre la muerte. Si ustedes saben, cualquier periódico hoy, pero también si lo abren a principios del siglo XX, van a encontrar que de la muerte se habla más de cualquier otra cosa. Nosotros que vivimos en Patagonia, digamos, durante muchos años, la revista Argentina Austral se repartió gratuitamente y en sus primeros números no solo se hablaba de la muerte, se contaban, había narrativas acerca de la muerte, de un tipo de muerte romántica básicamente, pero además había una cierta cantidad de instrucciones más o menos veladas acerca de cómo debía ser una mujer para sobrellevar el duelo, ¿no? Cuánto era lo lógico que había que estar vestido de negro, etcétera, guardar el recato y esas cosas. Ahora bien, tanto Bauvel como Aries encontraron que las imágenes sobre las muertes eran portadoras de creencias, tradiciones y acciones de la vida cotidiana y por lo mismo representaban el mundo de una época. Yo aquí les traje algunas de las primeras imágenes históricas. No, un poquito más adelante. Ahí. Esa es una de las imágenes que trabajó Aries, el Salterio de Leiden del siglo XII. Lo pueden consultar, está colgado en internet. Esta es una de las imágenes trabajadas por Aries, ¿sí? Nos damos cuenta que hay un muerto precisamente por el color blanco de la piel. A ver la que sigue. Bueno, allí es una tumba de Garnier. ¿Y quién es Garnier? Garnier es un tutor, es un maestro, y los que están alrededor, vestidos como ángeles, son sus alumnos, ¿sí? Bueno, este es otro de los retratos relevados por Aries. Colbein el joven, la familia Meyer. Bueno, quizás la imagen no es tan clara, pero acá hay varios muertos, ¿sí? Acá hay varios muertos. Esta mujer con la corona más abajo es la primera mujer del señor Meyer, ¿sí? Y este niñito aquí parado al que se le está sosteniendo es uno de sus primeros hijos muertos. Y se cree que por detrás la que tiene la cofia más grande es la hermana de Meyer, ¿sí? Ahí vamos con la danza de la muerte. Esta idea de pintar los muertos va a ser perfeccionada cuando llegue la fotografía, donde tendremos realmente un caudal innumerable de fotografías mortuorias. Basta recordar, para que los que pueden pensar un poco en esto, la última foto que tenemos, un daguerrotipo en realidad, de Sarmiento, es precisamente cuando ya fallecido, lo acomodan en su escritorio y le sacan la foto, ¿sí? Como si estuviera está muerto, ¿sí? La fotografía eso no lo puede ocultar, el cuadro quizás sí, pero la fotografía no puede ocultar esto, ¿sí? Otra de las imágenes, ahí voy con el miedo, pero Duby decía, es el que introduce dentro del relevamiento histórico la idea de miedo ante la muerte. El miedo al más allá del hombre tardo medieval es la traducción del miedo al castigo, al juicio divino y al infierno con sus tormentos. Duby establece una diferenciación entre aquel miedo medieval y el miedo actual a la muerte, que no sería otra cosa que el miedo a lo invisible.
a lo desconocido, pero a la vez al destino final explícito en la finitud. Acá yo les traje las danzas de la muerte, vale, se nos puede pasar toda. Esta es una escultura de las danzas de la muerte que aparecen a fines del 14 y 15 para incorporarse al corpus de las Ars Moriendi, que es una serie de ilustraciones que decían, como esta, ¿no?, cómo era la forma del buen morir, así como las Ars Viviendi decían cómo era la forma del buen vivir. Esta danza de la muerte aparece en un momento, es un cadáver más o menos derruido, ya en descomposición o no, que danza con algún o algunos vivos. Y esto aparece precisamente cuando el momento de la peste negra en Europa, donde la gente se moría todos los días, y era una forma de ponerle una gota de humor a tanto dolor. En 1990 y los 2000 se introdujeron estos estudios sobre la muerte en América Latina y Argentina, en particular, cuyo efecto fue la generación de grupos de investigadores y redes dedicadas al estudio de la muerte y el morir y los cementerios. El aumento de las investigaciones sobre el tema generó que a partir del 2004 se reuniera cada 2 años el Congreso Internacional Imágenes de la Muerte, con distintas sedes para el mismo congreso, y del que como un grupo de investigadores hemos participado ya en 3 ediciones del mismo. A partir de esto podríamos afirmar que los estudios de la muerte ya están instalados en varias universidades argentinas y latinoamericanas, pero el pensar la muerte es anterior a todo ello. La filosofía interpeló a la muerte mucho antes de que se nos ocurriera investigarla sistemáticamente. Como ustedes ya saben, en el libro clásico de Karl Jasper sobre qué es la filosofía, ha señalado que el asombro, la duda y las situaciones límites se encuentran en el origen del filosofar. Y estos mismos argumentos son los que provocan que nos detengamos a pensar sobre la muerte, y es una invitación a tomar conciencia de ella y de la finitud humana. Es en este punto donde emergen los miedos actuales a lo invisible y lo desconocido de los que nos alertó Duby. El devenir de la construcción de la vida y los intereses que implica hace que solo pensemos en la muerte como un momento excepcionalmente trágico y no como el lógico lugar al que nos lleva el recorrido de una vida. Como si estuviéramos evocando las pasiones tristes de Spinoza, esas que se hunden en el dolor y no generan lazos solidarios activos y presentes. Y sobre esto tampoco hemos sido los únicos en pensar. En la antigüedad mismo Sócrates nos transmitió una concepción de la muerte frente al desconcierto del tribunal que lo condenó a beber la cicuta y sus discípulos. Les leo un pedacito de la Apología. Reflexionemos también que hay una gran esperanza que la muerte sea un bien, pues la muerte es una de estas dos cosas. O bien no es nada, no tiene sensación de nada, o bien, según se dice, es una transformación, un cambio de morada para el alma. Si es una ausencia de sensación, es como una noche que se duerme y se descansa sin soñar. Sería entonces una ganancia maravillosa. Si la muerte fuera como emigrar de aquí a otro lugar, y es verdad que están todos los que han muerto, ¿qué bien habría mayor que este, jueces? Sería el colmo de la felicidad. Sócrates ha visto en este acto y estas palabras una oportunidad de ver la muerte como la culminación del conócete a ti mismo. Es como decir, aquí estoy yo y voy hacia la muerte con la curiosidad de querer saber lo que es y disfrutar de ese conocimiento nuevo.
No vemos en el relato el dolor de perderse a sí mismo, sino el dolor de los discípulos en conciencia de la pérdida del otro, su maestro. Bueno, en el Fedón se recuperan parte de estos argumentos, no los vamos a leer ahora. Pero yo no sé si esta propuesta de Sócrates es el mejor modo de abandonar la tierra. Yo tampoco estoy tan segura de que tanta conciencia de sí mismo al llegar al final de la vida nos traiga efectivamente una felicidad extrema, pero podemos estar seguros de que a él por lo menos lo hizo feliz. Y esta nueva duda que estoy introduciendo tiene que ver con la perplejidad que despierta la realidad. Ya quisiera yo ser Sócrates, pasearme reflexionando por la plaza pública y que me paguen por ello. Allí entonces quizás podría conocer algo de la felicidad absoluta. Mucho más si no hay que andar llenando formularios para un CONEAU, por ejemplo. La realidad nos dice que hoy morimos menos en la tranquilidad del hogar y más en la asepsia de los hospitales y las clínicas, siempre y cuando tengamos bien pagada la obra social. En esta realidad también nos morimos en la calle por la inseguridad y la violencia. Y aunque no lo crean, esto, morirse en la calle, era propio de los tiempos coloniales. Estoy hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII en América, en Argentina. Esto tampoco es lo peor que nos puede pasar. Por eso yo a ustedes los invito a que lean un libro que se llama Cuando me muera quiero que toquen cumbia. El autor es Washington Cucurto. Allí encontrarán formas horribles de morir, pero expresadas desde lo popular. Para terminar, es cierto que la muerte interpela nuestras certezas, hace que nos sintamos perdidos y motoriza, nos hace un clic para que vayamos al encuentro de nosotros mismos. Ahora bien, ¿cómo sería una nueva narrativa sobre la muerte? Aries anticipó este momento actual como la era de la muerte invertida, donde lo que queda de los rituales es el apuro por salir de ellos, de gestionar el duelo también rápidamente, volviéndonos cada vez más distantes, dando menos lugar al sentimiento, y eso, como humanos, no parece tan bueno. Seguramente terminaremos siendo con frecuencia, en la medida en que abandonamos nuestro costado más humano, seremos cada vez más carne de diván. La falta o el ocultamiento del dolor limita, excluye y nos aleja de la comunicación con los hombres y del acercamiento existencial. Al fin y al cabo, estamos en esta realidad imperfecta y cada tanto me viene a la memoria algo que escribió Catupeco Machu cuando dice en Metrópolis Nuevas: al final camino solo y aunque doy vueltas, no hay vuelta atrás. Son las cruces de un cementerio las que nos hablan y cuentan que nosotros estamos acá. Gracias.